Está con nosotros María Goicoechea, candidata de la coalición Podemos Alianza Verde. Bienvenida. Muchísimas gracias. La primera pregunta, que es la misma que le trasladamos al resto de candidatos, es ¿con qué expectativas encara la coalición estas elecciones tan particulares? Bueno, nosotras desde Podemos Alianza Verde encaramos esta campaña con toda la energía puesta en poner a la izquierda aragonesa en pie, en ser capaces de articular un movimiento valiente que se atreva a poner encima de la mesa medidas realmente progresistas y que ponga límites sobre todo a la especulación en el tema de la vivienda o al expolio de recursos en nuestros paisajes naturales. Podemos, por el lado de la coalición que representa Podemos, viene de una reconstrucción importante. Además, ¿cómo cree que llega el partido a estas elecciones después del camino recorrido, especialmente con el equipo técnico, pero en general, estos 2 años y medio desde 2023? Bueno, no ha sido un camino fácil, pero es cierto que salimos a esta campaña más unidos que nunca, con una dirección absolutamente renovada, con gente nueva que se incorpora, con perfiles diversos, diferentes, gente del territorio también, que creemos que es un valor. Poder incorporar esa también intergeneracionalidad y desde luego con mucha fuerza y energía para afrontar el futuro que nos espera. ¿No influye el adelanto electoral de algún modo en su hoja de ruta? ¿No sería para vosotros más cómodo que se celebrara en 2027 como tocaba? Bueno, al final el adelanto electoral es lo que hay y ante eso es ante lo que tenemos que trabajar, ¿no? Por tanto, nosotras, como digo, con toda la energía puesta, con una hoja de ruta muy clara, con unas prioridades que nos hemos marcado desde esta nueva dirección de Podemos Aragón, que son irrenunciables y, desde luego, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, estando en la calle y con una militancia que lo da todo, ¿no? Cuando llega la campaña electoral, creo que tenemos los mimbres suficientes para hacer frente a esta campaña. ¿Qué cree que falló hace 2 años para que Podemos esté en una situación en la que realmente se juega su continuidad en las Cortes? Bueno, yo creo que el trabajo que se realizó estaba bien realizado. Sí que es cierto que vivimos un momento que en Aragón no fue excepcional, vimos como a nivel estatal la dinámica fue la misma y Aragón pues también ganó las elecciones la derecha y nosotras tenemos que seguir trabajando por levantar esa alternativa valiente, ¿no? Nosotras lo que consideramos es que cuando no se llevan a cabo esas medidas realmente progresistas y transformadoras es cuando se les está poniendo una alfombra roja para que avancen las derechas y las extremas derechas. ¿Cree que Podemos llega cohesionado internamente a estas elecciones? Sí, como decía anteriormente, se acaba de constituir una nueva dirección que sale totalmente reforzada, con perfiles diferentes, que tienen muchas ganas de aportar a este proyecto colectivo, de crecer, que traen ideas nuevas, frescura y también una parte que aporta experiencia, sobre todo de haber trabajado mucho en el movimiento asociativo, vecinal y de los temas que ahora mismo son más candentes, ¿no? Como puede ser la educación, la sanidad o el propio tema de la vivienda. En su caso particular, estas elecciones suponen su regreso a la primera línea política, ¿no? Tras la experiencia en el IAM, esos 4 años. ¿Cuándo decide María Goicoechea volver a la primera línea política y a raíz de qué? ¿Cómo lo decide? Bueno, María Goicoechea ha estado relacionada siempre con movimientos asociativos y vecinales y sí que es cierto que después de la experiencia del 23 di un paso a un lado de la primera línea política, pero para mí volver tiene que ver con la 5ª Asamblea de Podemos, en la que nuestra secretaria general, Yone Belarra, dio un paso adelante y yo decidí apoyarla y trabajar con ella, junto a ella, en su nuevo equipo. En cualquier caso, en su caso particular, da la sensación de que de la primera línea política nunca se sale, o de la política activa de algún modo. Bueno, al final todo es política en esta vida. Cuando decidimos llevar a nuestros hijos a una escuela pública o no hacerlo, cuando decidimos entrar en una asociación vecinal a trabajar por nuestros vecinos y por nuestras vecinas, en definitiva, casi todas las decisiones, por no decir todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, están relacionadas con la política y se puede ejercer desde muchos lugares, desde las calles, desde las asociaciones, desde los movimientos vecinales y también desde las administraciones, y creo que todas ellas son fundamentales. ¿Qué cree que puede trasladar de algún modo su experiencia en el IAM a estas elecciones? Bueno, yo comprobé en carnes propias varias cuestiones. La primera es que sí se puede, que sí que se pueden hacer políticas realmente transformadoras. Lo vimos, por ejemplo, a través del IAM con el Plan Corresponsables. Fue la primera vez que había una inversión pública tan grande para nuestra comunidad autónoma, de más de 10 millones de euros para políticas públicas de conciliación, con la que conseguimos que, por ejemplo, las aulas madrugadoras o de tarde fueran gratuitas. Creo que esa experiencia demuestra que sí se puede, que lo que pasa es que hace falta voluntad política y ganas de ejercer el poder cuando se te da.
Y digo ganas porque también eso conlleva un coste político que en nuestro partido sabemos muy bien cuál es. No solo eso, cuando Podemos estuvo en el Gobierno de Aragón, también mi compañero Diego Bayona consiguió la puesta en marcha de que los bomberos forestales estuvieran contratados 12 meses, que creo que esto ha demostrado, ¿no?, que sirve para prevenir los incendios y para poder actuar muchísimo mejor cuando los mismos se dan. Y por otro lado también se comprueba que ejercer el poder pues tiene ese coste político y que hay que trazar esos caminos alternativos, trabajar conjuntamente de la mano de la sociedad civil, y creo que cuando se da respuesta a las demandas reales de la gente se puede hacer esa política transformadora que beneficia a las mayorías sociales. A la izquierda del PSOE, estas elecciones vienen marcadas por el fracaso de la negociación de algún modo para una candidatura de izquierdas entre ustedes, CHA, Izquierda Unida y otros actores como Sumar. ¿Qué cree que falló para no conseguir una candidatura de unidad con Izquierda Unida y CHA, o no conseguir una entre Podemos y Izquierda Unida? Bueno, lo primero que hay que decir es que en estas elecciones nos presentamos igual que nos hemos presentado en otras ocasiones, por tanto, los partidos siguen siendo los mismos y nos presentamos en las mismas condiciones. Dicho esto, sí que es verdad que la siguiente cuestión es que es política, ¿no? Nosotras sí que creemos que lo que realmente desmoviliza al electorado de izquierdas es no hacer frente de forma brutal a los problemas que les pueden estar aconteciendo a los ciudadanos y las ciudadanas, que todos los días ven cómo se encarece el precio del alquiler y no se es capaz desde un gobierno central, sostenido por Sumar en este caso, bueno, pues hacer frente a este problema interviniendo de una vez por todas el mercado del alquiler, o por ejemplo estamos viendo cómo Pedro Sánchez recientemente ha anunciado pues estas rebajas fiscales a los rentistas. Creemos que eso es lo que de verdad desmoviliza y hace que, bueno, pues que cuando al electorado de izquierda se le pide el voto para entregárselo al Partido Socialista, pues vemos que eso es lo que fragmenta a la izquierda. En el caso concreto de Podemos Izquierda Unida hubo ciertas informaciones, ¿no?, que apuntaban a que podía tratarse de discrepancias por el puesto número 1 por Zaragoza. ¿Fue exactamente así? Es que yo insisto, la tarea política más importante que tenemos en estos momentos es movilizar el voto, levantar a la izquierda aragonesa, y como digo, nos presentamos igual que nos hemos presentado en otras ocasiones, y creo que es importante salir a la calle a movilizar, a poner encima de la mesa la conflictividad, los problemas que tienen los aragoneses y las aragonesas, y cada uno hacerlo de la forma que consideremos que tenemos que hacerlo. En nuestro caso es llamando a las cosas por su nombre. O sea, nosotras queremos una izquierda valiente que se atreva a llamar al genocidio, que se atreva a intervenir el precio del mercado del alquiler, o que denuncie la corrupción, venga de donde venga, y creo que para eso es fundamental levantar esa alternativa de izquierdas valiente. Perdonen por insistir, pero en este sentido, estas informaciones que comentábamos también las hubo que apuntaban a que la Dirección Nacional de Podemos fue la que bloqueó el acuerdo. ¿Fue también exactamente así o qué ocurre en última instancia? Podemos Aragón tiene una dirección recién creada. Es cierto que nosotras trabajamos siempre en equipo, pero desde Podemos Aragón tenía una dirección creada y se trabajó conjuntamente. Lo cierto es que insisto en la idea de que lo realmente importante es que seamos capaces de trazar esa alternativa, que hablemos de vivienda, que hablemos de los fondos buitre, de cómo se están quedando con nuestra vivienda, y de la importancia que tendría unas medidas valientes en materia de vivienda, como impedir por ley que, por ejemplo, una VPO pudiera ser adquirida por un fondo buitre. ¿Está la puerta abierta a la unidad a partir del 9 de febrero? Más que nada lo comento porque ya hay partidos, es el caso de Chunta Aragonesista, y creo que ustedes también lo han mencionado, que creen que va a haber un adelanto de las elecciones generales, que suele ser el contexto donde sí se suelen dar más esas alianzas, y me remito al caso de 2023, y de nuevo ahora llámese Sumar 2.0, que nos decía el señor Puello, o llámese como sea. ¿Qué puede ocurrir a partir del 9 de febrero? Bueno, a partir del 9 de febrero veremos lo que sucede a partir del 9 de febrero, pero nosotras siempre hemos trabajado por construir espacios amplios a la izquierda del Partido Socialista, que no estuvieran, como si dijéramos, en una posición de subalternidad al Partido Socialista. Todo lo que sea crear espacios en los que se pueda colaborar, en los que se puedan aportar ideas, construir colectivamente una alternativa fuerte, valiente y que sea capaz de hacer freno a los grandes retos que tiene nuestro presente y nuestro futuro, Podemos siempre ha trabajado para ello. ¿Entiende que estas elecciones haya gente decepcionada en Aragón porque finalmente ya han concurrido 3 listas a la izquierda del PSOE y no una unitaria o 2, como llegó a parecer?
yo comprendo que este sea un tema del que tengamos que hablar y que puede generar en algunas personas pues desafección, pero insisto en que nos presentamos igual que nos presentamos en otras ocasiones y que realmente lo que se trata es de poner a una izquierda aragonesa en pie y de que trabajemos cada uno desde nuestros espacios por movilizar a la mayor parte de la población aragonesa posible. ¿Cómo se moviliza en este contexto a ese electorado que decíamos puede estar descontento por la fragmentación de la izquierda? Ofreciendo alternativas valientes, demostrando, no solo llevando nuestros programas electorales, sino con medidas muy concretas, que esas medidas que llevamos en los programas las vamos a ejecutar desde nuestros gobiernos. Creo que Podemos Alianza Verde ha demostrado la valentía suficiente cuando ha estado en los gobiernos para escorar las políticas del Partido Socialista hacia medidas realmente transformadoras. Creo que movilizar es poner en el centro los intereses de los aragoneses y las aragonesas y ofrecer la garantía de que cuando estamos en los gobiernos somos capaces de implementar medidas que sirvan para mejorar la vida de las mayorías sociales. Le pregunto ahora por la campaña, ¿cuáles van a ser esos ejes centrales, aunque ya me han mencionado algunos, de Podemos Alianza Verde estos días hasta las elecciones? Bueno, nos gustaría y estamos trabajando para que los temas que ocupen esta campaña sean los que consideramos que son los problemas fundamentales que tiene Aragón para poder aportar nuestras propuestas de solución, ¿no? En este sentido, vamos a centrarnos mucho en la educación pública y en la sanidad. Vemos cómo se está privatizando, si hablamos de la educación, el intento de concertación del bachiller o la educación 0 a 3, cuando nosotras consideramos que es inadmisible que el dinero público vaya a pagar conciertos cuando tenemos escuelas o aulas en las escuelas públicas que están vacías. Y en este sentido vemos cómo la derecha y la extrema derecha hacen un ataque frontal a nuestra escuela pública. Vimos al candidato de Vox, por ejemplo, señalando a un equipo docente por promover valores educativos de convivencia, de respeto y de solidaridad entre su alumnado, ¿no? Creemos que la escuela pública es un espacio precisamente de convivencia donde se deben de forjar relaciones igualitarias y por eso nuestra defensa a la escuela pública. Del mismo modo nos pasa con la sanidad, que consideramos que el dinero público debe ir a reforzar lo público y que el modelo de Azcón de estos años ha sido la privatización, a veces encubierta y a veces no tanto, y usar el dinero de los aragoneses y las aragonesas para favorecer a unos grupos, como lo hemos visto, por ejemplo, en el caso Quirón. Hablaremos mucho de vivienda porque consideramos que es el tema central no solo de esta campaña, sino que va a ocupar la política de la próxima década, me atrevería a decir, si no somos capaces de solucionar el problema de la vivienda con alternativas que garanticen no solo poner un parche a corto plazo, sino medidas que vayan a largo plazo y que garanticen ese acceso a la vivienda, no estaremos siendo capaces de cubrir las necesidades materiales mínimas de los ciudadanos y las ciudadanas para que puedan desarrollar sus proyectos de vida. Es un problema además que afecta de forma transversal a todo el territorio, bien con especificidades, porque vemos que no es lo mismo la situación en Zaragoza como la que pueda ser en el Pirineo aragonés, pero al final es un problema de vivienda que hay que abordar desde lo público y garantizando que todas las personas puedan tener acceso a una vivienda digna. Y en tercer lugar vamos a hablar de medio ambiente, de cómo los macroproyectos están destrozando nuestro territorio y proponer soluciones alternativas a estos macroproyectos. ¿Qué papel cree que puede jugar esta campaña en particular dentro de esos macroproyectos que nombraba la cuestión del clúster maestrazgo? Lo digo porque Marta de Santos, que fue exdirectora general de Cambio Climático con Lamban, denunció en un acto público recientemente en Zaragoza presiones para que el proyecto saliera adelante. Bueno, desde Podemos Alianza Verde interpusimos una denuncia precisamente para pedir a la Fiscalía que investigase por los indicios que teníamos de presunta corrupción en la tramitación de los permisos de este proyecto. Hace poco se nos notificó que se había aceptado esa denuncia y que la Fiscalía se ponía a investigar de inmediato, y nosotras consideramos que esto es fundamental porque hay que señalar cuando las cosas no se hacen bien para hacerlas bien, y en este caso nuestra directora general en el anterior gobierno, Marta de Santos, y Diego Bayona fueron personas que hicieron informes que consideraban no favorables, y luego vemos cómo, a pesar de eso,
se siguió adelante, ¿no? Por tanto, nosotras lo que pedíamos era que se investigase este caso, que fuera la Fiscalía quien se pusiera manos a la obra, que de momento se paralice la obra hasta que se esclarezca lo sucedido y desde luego también que se nos aclare por parte del Partido Socialista si realmente ha estado influenciado bajo la trama de corrupción del caso Koldo, Ábalos y Cerdán. Consideramos que esto es muy importante porque al final estamos hablando de proteger nuestros recursos naturales a nuestros pueblos en el territorio o encubrir de alguna forma un posible caso de corrupción. ¿Qué papel juega también esas posibles denuncias de casos de corrupción? Hablo, bueno, el caso concreto del PSOE que mencionaba, pero bueno, que suele ser un tema más transversal, ¿no? Sí, nosotras creo que si algo caracteriza a Podemos es que ha señalado la corrupción desde el minuto cero, venga de donde venga, si viene el Partido Popular, viene el Partido Socialista o venga de donde venga, porque consideramos que precisamente las administraciones públicas y aquellos que se presentan a representar a los ciudadanos y las ciudadanas tienen que ser modelos y ejemplares, y sobre todo porque el dinero de los ciudadanos y las ciudadanas no puede ir a enriquecer a unas pocas personas, tiene que ser transparente y tiene que servir para fortalecer nuestros servicios públicos. Nosotras siempre vamos a denunciar la corrupción y vamos a establecer los mecanismos necesarios de transparencia y también de señalamiento cuando consideramos que esto no se está cumpliendo. ¿Cree que estamos ante una campaña, por decirlo de algún modo, demasiado nacional, sobre todo la cuestión de la financiación autonómica? Bueno, a mí me gustaría que fuese una campaña aragonesa en la que pudiéramos hablar de los temas que mencionaba anteriormente. También creo que son temas que afectan de forma general a la totalidad de la población española. Esperemos que hablemos de los temas que nos interesan en Aragón en campaña y de hecho nosotras insisto en que estamos poniendo encima de la mesa cuestiones que nos están afectando diariamente a los aragoneses y a las aragonesas, como la concertación del bachillerato, por ejemplo, o las movilizaciones que están llevando a cabo la comunidad educativa en favor de la escuela pública. Creo que hay que poner en valor a esa sociedad civil organizada que está señalando y nos está marcando el camino de hacia dónde deben ir las políticas públicas, que no es otro que a garantizar y a proteger que el dinero público va a lo público. ¿Es una campaña, creen, más polarizada de lo normal, siendo que ya arrastrábamos una trayectoria importante de polarización en Aragón? Bueno, la polarización, a mí depende de lo que llamemos polarización, ¿no? Porque en mi opinión, si llamamos polarización a llamar las cosas por su nombre, a la corrupción, corrupción, al machismo, machismo o al genocidio, genocidio, no me parece que sea justo ser equidistantes, ¿no? Por tanto, creo que lo que realmente polariza una campaña o lo que polariza una sociedad es no llegar a fin de mes, que normalicemos, que es incomprensible que hayamos normalizado que la vivienda sea un bien especulativo en lugar de un derecho fundamental. Eso es lo que creo que polariza una campaña o puede polarizar una campaña, cuando vemos discursos en contra de los derechos humanos o de señalamiento a la comunidad educativa, por ejemplo. Yo creo que ahí es donde está la polarización y que lo que tenemos que hacer entre todas y todos es hablar de los problemas de los aragoneses y de las aragonesas y desde luego no ser equidistantes tampoco entre quien protege y salvaguarda los derechos humanos y quien directamente está volando por los aires todos los consensos que parecía que esta sociedad se había dotado. Ya para cerrar, ¿qué papel juega el voto de la mujer en una campaña marcada, al menos en parte, por casos de acoso en los grandes partidos, en particular toda la investigación que está abierta en el PSOE? Bueno, el feminismo para nosotras es un motor fundamental, es una brújula democrática que debe de guiar todas las políticas públicas y que además se debe de ejercer en lo individual, en lo colectivo, en las políticas públicas y en todos los espacios. Si no somos capaces de empujar a favor del feminismo y que seamos nosotras las que establezcamos, ¿no?, esas políticas públicas feministas, no estaremos protegiendo a toda la ciudadanía. Por eso el feminismo siempre es fundamental. Es fundamental porque no solo propone mejoras en la vida de las mujeres, sino que es una garantía de mejora democrática que favorece sociedades mucho más igualitarias. Y en relación al machismo, es que nosotras creemos que el machismo hay que señalarlo, venga de donde venga. Y nosotras creemos que para eso es fundamental el feminismo y que el feminismo no puede ser un feminismo de quita y pon, porque es así como crece el machismo y como se abre paso, ¿no?, al final a los casos pues, de agresiones sexuales o se abre paso a que el debate público no esté colocado en la importancia de los derechos públicos o de la protección a las mujeres a través del feminismo, sino en otros lugares que no nos gusta
o que al final acaban justificando que estas situaciones se produzcan. Y esto no se puede producir ni en política, ni en la vida, ni en ningún espacio. También desde su experiencia en el Instituto Aragonés de la Mujer, quería preguntarle qué cree que se puede mejorar dentro de los protocolos, de los partidos, de las instituciones para evitar este tipo de casos, porque al final, bueno, la mayoría de protocolos de los partidos políticos en Aragón están muy centrados sobre todo en el tema de la denuncia. Mira, por ejemplo, en la anterior legislatura se aprobó a través de una de las cosas que dice la ley del solo sí es sí, en este caso es que no hace falta la interposición de la denuncia, ¿no?, de una agresión sexual para tú poder acceder a los centros de crisis. En este sentido, yo creo que es fundamental que entendamos que no toda la violencia es denunciada, de hecho solo se denuncia un porcentaje muy pequeñito y por eso es fundamental que desde las organizaciones y desde nuestros entornos entendamos, creamos, apoyemos y acompañemos a las mujeres que deciden romper el silencio. Esto es algo fundamental para que se pueda atajar el problema del machismo o del silencio. Cuando las mujeres se sienten acompañadas, se sienten protegidas y sobre todo ven que hay una red que les sostiene, no solo personal, sino de recursos públicos que van a ayudar a que salgan de esa situación de violencia, es cuando se atreven a dar el paso de denunciar. Y por eso es fundamental garantizar esa red social, ese apoyo, esa escucha, no negar la violencia machista, porque cuando estamos negando la violencia machista a estas mujeres les estamos diciendo que lo que les está pasando no existe, cuando sabemos que no es real, que no es verdad y que les está pasando. Por eso, garantizar políticas públicas feministas es tan importante, ampliar los recursos públicos de protección a las víctimas de sus hijos e hijas, implementar medidas de educación para prevenir la violencia de género desde edades tempranas, pero también hasta edades adultas, y desde luego el acompañamiento es fundamental. Última pregunta, ahora sí. ¿Cómo ve que una de las exigencias recurrentes de Vox para pactar con el PP sea eliminar el Instituto Aragonés de la Mujer o dejarlos en consignación? Fue precisamente la institución que usted dirigió durante 4 años. A mí me parece una desvergüenza, lo decía anteriormente. Esto no va solo de la mejora en la vida de las mujeres, que también es que va de democracia, va de proteger a la sociedad en su conjunto, va de que mujeres y hombres sean iguales y libres, que las mujeres no tengan miedo a volver solas a casa. Me parece un despropósito absoluto que la propuesta para eliminar la violencia de género o para enfrentarnos a uno de los mayores retos que tenemos como sociedad sea eliminar la institución que precisamente aporta personal, políticas, financiación, conocimiento a proteger a las mujeres víctimas de violencia de género y sobre todo una labor muy importante que es la prevención, que se hace desde el Instituto Aragonés de la Mujer y desde las comarcas. Ahora sí, María Goicoechea, candidata de Podemos Alianza Verde, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotras.